Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Nilgún Ozgeggurel, de la serie Boina Negra, dio una entrevista. Es más divertido interpretar personajes diferentes. Ozgeggurel, uno de los nombres queridos de las pantallas que apareció ante nosotros como el personaje de la psicóloga Nilgún en la serie Boina Negra, respondió las preguntas de la columnista Mervil Mazoruk. Gurel dijo: me gusta interpretar personajes alegres. Ambos son más cercanos a mí y me divierto interpretándolos. Por supuesto, como actriz, es mucho más divertido intercalar diferentes personajes en lugar de ir monótonamente. Cuando llegó la oferta para Boina Negra, la idea de interpretar a una psicóloga me entusiasmó. La querida actriz Ozgeggurel, quien ganó una gran base de fanáticos con la serie Kiraz Mevsimi, se presentó ante el público con su nueva serie. Le preguntamos a Gurel, quien interpreta a la psicóloga Nilgún en la serie Boina Negra que se emitió en la plataforma internacional TAVI de TRT, que nos intrigaba sobre esta extraordinaria historia y el personaje que interpreta. La primera serie de tanques del mundo, Boina Negra, narra la misión de 4 intrépidos tanquistas en medio de conflictos. En esta producción, que destaca no solo por sus escenas de conflicto, sino también por la historia de soldados que transitan la delgada línea entre el deber y la conciencia, el personaje de Nilgún tiene un impacto significativo en la toma de decisiones del comandante de tanque Volkan. Gurel, quien afirmó que era la primera vez que él y Lansen trabajaban en la misma serie y que lograron una buena sintonía, comentó que lo que más le gustaba era la valentía de Nilgún. Me gusta interpretar personajes alegres. Cuando escuchamos el nombre de Ozgeggurel, nos vienen a la mente comedias románticas y producciones más alegres. ¿Qué pensaste cuando recibiste la oferta para Boina Negra? No es la primera vez que interpreto a alguien más estático y tranquilo como el personaje de Boina Negra. Creo que he recurrido menos al estilo de la comedia romántica. Como yo mismo soy una persona alegre y llena de energía, el público podría tener esta percepción. Por cierto, para ser sincero, me gusta interpretar personajes alegres. Me resultan más cercanos y me divierto interpretándolos. Claro que, como actor, es mucho más agradable alternar diferentes personajes en lugar de caer en la monotonía. Cuando recibí la oferta para Boina Negra, la idea de interpretar a una psicóloga me entusiasmó. Pensé que sería muy divertido. Tenía un guión muy bien escrito. No solo el personaje de Nilgún, sino también los demás personajes estaban bien escritos. La historia en general ya estaba muy bien integrada. Por eso quería participar. Hice mi propia preparación interna cuando encontré la oportunidad. ¿Cómo nos describirías el personaje de Nilgún? Nilgún es psicóloga. Mientras trabajaba como psicóloga civil, se muda de ciudad, lejos de su entorno. Su círculo social y laboral cambian por completo. De repente, entra en un régimen militar y empieza a trabajar con soldados. Esto supone un cambio radical en la vida de una persona. Mientras Nilgún emprende una vida completamente diferente e intenta rehacer la suya, conoce a Volkan. En medio de ese caos, decide seguir la historia de Volkan. Volkan es un completo desastre. Pero Nilgún tiene un gran sentido comercial. Claro que también hay reglas éticas. No debería interferir demasiado en la vida privada del cliente. De vez en cuando, cruzará esos límites. Se encontrará en un dilema para no perjudicar a otros. También me gusta esta situación, Nilgún. ¿Tienes algún proceso de preparación antes de empezar una serie? ¿Cómo te preparaste para Nilgún? Claro que sí. Cuando me ofrecieron el papel de Boina Negra, estaba en el extranjero. A pesar de ello, me preparé internamente siempre que tuve oportunidad. Trabajé en el personaje en mi tiempo libre. Trabajar con Lan fue muy disfrutable. ¿Cómo fue el rodaje? Creo que es la primera vez que actúas en la misma serie con Lansen. ¿Cómo fue trabajar con Lan Bei? Conocimos a Lan aquí por primera vez. Trabajar con él fue realmente agradable. También te encanta su vida social. Cuando la persona con la que trabajas se toma su trabajo en serio y es responsable, se crea una zona de confort para ambas partes.
Soy una persona muy disciplinada en el trabajo y cuando la persona que tengo delante es así, me motiva. Lan es así. Estoy muy contento de trabajar con él. El rodaje fue agradable. De todos modos, solo tengo escenas con Lan. Trabajé un poco más independiente del equipo. De hecho, solíamos rodar escenas con teléfonos. Claro, es cómodo actuar uno frente al otro, pero no hubo ninguna situación que lo dificultara mucho. Trabajamos con gran responsabilidad con todo el equipo. Si bien Boina Negra cuenta la historia de la lucha de 4 soldados en un tanque, también toca un tema humanitario. Nuestros soldados reciben la noticia. ¿Qué opinas de esto? El ejército ocupa un lugar muy especial en nuestra nación. Es una institución que todos respetamos y con la que tenemos una conexión muy profunda. Y, afortunadamente, nos apoyaron mucho durante el rodaje. Esto aumentó considerablemente nuestro sentido de responsabilidad. También hay soldados en mi familia. Así que sé más o menos por lo que pasan y cómo se sienten. En este sentido, también fue valioso para mí. Todo el equipo trabajó con gran responsabilidad. ¿Qué es lo que más te gustó de Nilgun? Me gustó su valentía. Hay valentía emocional, Nilgun tiene precisamente eso. La valentía de buscar lo que hay detrás de lo visible. Se involucra en los procesos de toma de decisiones importantes de Volcán y comienza a intervenir en su vida. Esto impone una gran responsabilidad a Nilgun. Porque el precio de cualquier error que cometa Volcán puede ser muy alto. Que Nilgun se dé cuenta de esto desde el principio y se centre en lo que hay más allá de lo obvio, profundizando en el asunto, nos dice mucho sobre el personaje. ¿Cuál fue la escena más impresionante de la serie para ti? Me gusta mucho la escena en la que entro en la casa de Volcán. Ahí es donde descubro por primera vez la verdad sobre él. Allí, Nilgun tiene otro enfrentamiento. Allí ve una faceta completamente diferente de Volcán. Y allí comprende la magnitud del dolor que está experimentando. El deseo de salvar a Volcán también despierta en ella en esa escena. Soy una persona más rápida. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de ponerte en la piel de tu personaje? Definitivamente fui tras Volcán. No me conformaría con una simple llamada, me lancé de lleno. Soy una persona más rápida que Nilgun. En ese momento, no pude tomar decisiones muy lógicas y recurrí a Volcán. Los papeles que interpretas marcan tu vida. ¿Cómo es Nilgun contigo? En lugar de encariñarme con los personajes que interpreto, me despido de ellos en el momento oportuno. Al principio, sin duda, se crea un vínculo con ese papel. Pero luego les agradezco y sigo adelante. Cada personaje tiene una vida. Es más interesante entusiasmarse con los nuevos personajes. ¿Hay algún nuevo proyecto? Francamente, no tengo mucho que compartir. Claro que se habla de cosas, pero no está claro. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.